Si bailas este vals, te perdonaré la vida, le dijo el jefe de la mafia a la criada delante de 300 de los invitados más poderosos de Estados Unidos. Una risa cruel resonó en el gran salón. Pero cuando ella dio el primer paso, el silencio que siguió satisfizo las almas de aquellos que habían sido humillados. La mansión Blackwell en Manhattan brillaba como si las propias estrellas hubieran descendido del cielo para posarse sobre cada lámpara de cristal de Baccarat. 300 invitados, vestidos con la elegancia que solo el dinero antiguo y el dinero manchado de sangre pueden comprar, levantaron copas de vino centenario, mientras sus risas resonaban contra los techos abovedados. Era la celebración del 36º cumpleaños de Cassian Blackwell, el hombre al que llamaban el segador de la costa este, el gobernante de un imperio criminal que se extendía por 15 estados. Su rostro tenía una cicatriz que iba desde la sien hasta el pómulo, un recordatorio de que incluso los reyes sangran. Sus ojos, grises como una tormenta invernal, habían sido testigos de más muertes que la mayoría de los soldados, y esa noche estaban fijos en ella. Pero en medio de toda esa oscuridad resplandeciente, había alguien que no pertenecía a este mundo. Amelia Santos se movía entre los invitados con una bandeja de plata, sirviendo canapés con movimientos precisos y silenciosos. Hace mucho había aprendido que la mejor manera de sobrevivir en esa casa era volverse invisible, nunca mirar a los ojos a nadie, nunca hablar a menos que le hablaran, nunca existir más allá de su función. Las cicatrices en su espalda, ocultas bajo su uniforme gastado, contaban historias que nunca había compartido con nadie. Llevaba trabajando en esa mansión desde los 18 años, desde que los cobradores de deudas la vendieron para pagar un préstamo que ella nunca había solicitado. Antes de eso, había pasado 3 años en una red de tráfico de personas después de que sus padres fueran asesinados ante sus ojos cuando solo tenía 7 años. Su abuela Elena la había rescatado, le había enseñado a bailar y le había dado una razón para vivir. Pero Elena murió cuando Amelia tenía 16 años, y el mundo no había mostrado piedad desde entonces. Sin familia, sin dinero, sin opciones. Llevaba 9 años sirviendo a los Blackwell, 9 años de silencio y supervivencia, sin saber que el hombre que la poseía era el nieto del hombre que destruyó todo lo que ella amaba. Si esta historia te satisface el alma, dale al botón me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo, porque en la siguiente parte comienza el vals, y nada volverá a ser igual. Esa noche, hubo un instante fatídico que Amelia nunca vio venir. Al pasar por el centro del gran salón, su mirada se posó por casualidad en un enorme óleo que colgaba detrás de donde estaba Cassian. El cuadro mostraba a una mujer bailando, con el pelo negro ondeando al viento, sus pies como si se deslizaran sobre las nubes. El corazón de Amelia pareció detenerse. Era el mismo cuadro que Elena había colgado una vez en su pequeña casa. El cuadro que Elena dijo que era el retrato de una vieja amiga que había muerto hacía mucho tiempo. Amelia no podía entender por qué estaba allí, dentro de la mansión del enemigo. Solo unos segundos. Amelia miró solo unos segundos, luego bajó la cabeza y siguió caminando. Pero esos pocos segundos fueron suficientes. Victoria Blackwell lo había visto todo. La hermana de Cassian estaba de pie no muy lejos, con una copa de vino tinto en la mano y una sonrisa maliciosa en los labios. Victoria había odiado a Amelia desde el primer día que puso un pie en esa mansión. Odiaba cómo Amelia soportaba todas las crueldades y el silencio sin llorar nunca. Odiaba las cicatrices en la espalda de Amelia. Las cicatrices que ella misma le había hecho nunca hicieron que la criada suplicara. Y más que nada, odiaba la mirada de Amelia. Esos ojos marrones oscuros siempre contenían una llama que Victoria no podía apagar, por mucho que lo hubiera intentado durante 9 años. Victoria se deslizó entre la multitud como una serpiente venenosa y se acercó a Cassian. Se inclinó y le susurró al oído a su hermano con voz llena de alegría. ¿Sabes lo que acaba de hacer nuestra pequeña criada? Se atrevió a mirarte directamente. No solo mirarte, sino que te miró fijamente, como si fueras algo que le pertenecía. Cassian estaba de mal humor. Solo unas horas antes había recibido la noticia de que había un traidor en la organización
alguien que había vendido información a un rival de la costa oeste. 12 de sus hombres habían muerto porque se había filtrado esa información. 12 vidas. Y ahora una criada se atrevía a levantar la cara y mirarlo. ¿Qué criada?, preguntó Cassian con voz fría como el hielo. La chica Santos. Victoria señaló a Amelia, que estaba de pie cerca de una columna de mármol, con la cabeza gacha, tratando de desaparecer entre las sombras. Incluso les había dicho a las otras criadas que su abuela bailaba mejor que nadie en la familia Blackwell. ¿Te lo puedes creer? Una criada que se atreve a comparar a su familia desarrapada con nosotros. Los ojos grises de Cassian se movieron, atravesando la multitud hasta posarse en Amelia. Ella no levantó la vista, pero sintió esa mirada como si alguien le hubiera puesto una fría navaja en la nuca. Todo su cuerpo temblaba, pero no se atrevía a moverse. Cassian ladeó la cabeza, estudiando a aquella pequeña criada con una curiosidad entremezclada con crueldad. Llevaba 9 años trabajando en aquella casa y él nunca la había mirado de verdad. No había sido más que una sombra, una herramienta, un objeto que se podía mover. Pero aquella noche quería entretenimiento. Quería ver el miedo en los ojos de alguien. Quería recordar a todos los presentes en aquella sala que Cassian Blackwell era alguien con quien se pudiera jugar. Bien. Cassian dejó su whisky sobre la mesa y una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Tráela aquí. Tengo un pequeño juego para mis invitados. Victoria se iluminó como si le acabaran de entregar el mejor regalo de cumpleaños de su vida. Hizo una señal a 2 guardias y estos se dirigieron hacia Amelia. El corazón de Amelia latía con fuerza al verlos acercarse. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Lo sentía en cada fibra de su piel, en cada hueso de su cuerpo. Pero no huyó. ¿A dónde podía huir cuando todo el mundo era su prisión? 2 guardias agarraron a Amelia por los brazos y la bandeja de plata se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo de mármol con un estruendo chirriante. Las bandejas se volcaron y rodaron bajo los pies de los invitados, pero nadie miró hacia abajo. Todas las miradas se fijaron en la pequeña sirvienta, que era arrastrada como una criminal. Amelia no se resistió. Hacía tiempo que había aprendido que resistirse solo empeoraba las cosas. Las cicatrices de su espalda eran prueba de esa lección, pero su corazón latía sin control y se sentía como si la llevaran a una ejecución. Cuando se acercaron al escenario donde tocaba la orquesta, Cassian levantó una mano e indicó que se detuviera la música. El silencio repentino cayó sobre el salón como un pesado manto, sofocante y absoluto. Los 300 invitados volvieron la cabeza, curiosos y ansiosos, como buitres que captan el olor de la sangre. Damas y caballeros, la voz de Cassian resonó grave y fría, cortando el aire como una espada. Les pido disculpas por interrumpir la fiesta, pero tengo un pequeño entretenimiento para ustedes esta noche. Se oyeron algunas risitas aquí y allá. Sabían que cuando Cassie y Blackwell hablaban de entretenimiento, normalmente significaba que alguien estaba a punto de sufrir algo horrible y estaban deseando verlo. Amelia fue empujada por las escaleras que conducían al escenario. Casi se cae, pero se obligó a mantener el equilibrio. No iba a dejar que vieran su debilidad. No les daría esa satisfacción. Cassian se colocó delante de ella, casi una cabeza más alto, y su sombra la envolvió como la oscuridad de la muerte misma. «Esta es Amelia Santos», anunció con voz llena de desprecio. «Una criada en la casa de los Blackwell desde hace 9 años. Limpia nuestras habitaciones, lava nuestra ropa, nos sirve la comida». Cada palabra era como una puñalada que arañaba la poca dignidad que le quedaba a Amelia. Sin embargo, ella permaneció inmóvil, con la mirada baja, sin dejar que nada se reflejara en su rostro. Cassian ladeó la cabeza, estudiándola con una cruel curiosidad. «Mi hermana acaba de contarme algo muy interesante», continuó. «Esta pequeña criada afirma que su abuela fue bailarina y se atreve a decir que bailaba mejor que nadie en la familia Blackwell». Las risas estallaron en el salón. Amelia sintió que el calor le subía a las mejillas, pero apretó los labios y no dijo nada. Ella no había dicho esas palabras. Solo había hablado de Elena con María, la única criada que había sido amable con ella. Pero Victoria lo había oído y lo había tergiversado todo. «¿Habéis oído eso?».
Cassian se volvió hacia la multitud, con la voz llena de indignación teatral, una criada que se atrevía a comparar a su familia desarrapada con el linaje Blackwell. Mi abuelo bailó con reinas europeas. Mi padre fue uno de los mejores bailarines de vals de su generación. Y ella, señaló a Amelia, se atreve a pensar que su abuela, una cocinera, podría estar a la altura de ellos. La risa de Victoria resonó desde abajo, con el rostro iluminado por la malicia. Los demás invitados también se rieron, y el sonido resonó como el graznido de los cuervos sobre Carrion. Amelia sintió que las lágrimas le subían por las mejillas, calientes y urgentes, pero las tragó. No lloraría. Nunca lloraría delante de ellos. Bueno, dijo Cassian, y su voz se volvió de repente dulce, de una forma que le puso la piel de gallina. Tengo una pequeña propuesta, un juego, si quieres llamarlo así. Sacó una elegante pistola negra del interior de su chaleco. Las luces de cristal se reflejaban en el metal, brillando como estrellas muertas. Todo el salón se quedó en silencio. Cassian dejó la pistola sobre una mesita junto al escenario con delicadeza, como si estuviera depositando una flor. Si puedes bailar esto, vals, dijo con la mirada fija en Amelia. Si puedes bailar como una auténtica bailarina, te perdonaré la vida. Amelia levantó la cabeza por primera vez y lo miró directamente a los ojos. ¿Y si no puedo?, preguntó ella, con voz temblorosa, pero sin debilidad. Cassian sonrió, la sonrisa de un depredador que finalmente había acorralado a su presa. Si fallas, si tropiezas, si demuestras que no eres más que una criada que solo sabe fregar suelos. Volvió a coger la pistola y la giró lentamente entre sus manos. Yo mismo pondré fin a tu insignificante vida aquí mismo, en este escenario. Un susurro horrorizado se extendió por la sala, pero nadie habló para detenerlo. Nadie se atrevió. Esa era la ley de Cassian Blackwell. Ese era su mundo, y en su mundo, una vida humana valía menos que una copa de vino. Silencio. Amelia se quedó de pie en medio del escenario, sintiendo las miradas de 300 personas, atravesándola como 300 agujas. La pistola yacía sobre la mesa, negra, brillante y letal, esperando. Podía oír los latidos de su propio corazón, uno tras otro, como un tambor fúnebre. Este era el momento en el que debería haberse arrodillado y suplicado. Este era el momento en el que debería haber llorado y suplicado como tantos otros habían hecho ante Cassian Blackwell. Pero en lugar de eso, en ese instante que le pareció interminable, la mente de Amelia se desvió hacia otro lugar. Recordó la pequeña habitación en los barrios bajos donde Elena le enseñó sus primeros pasos de baile. Recordó las manos de Elena, delgadas pero cálidas, sosteniendo las suyas y guiándola mientras daba vueltas sobre un viejo suelo de madera que crujía y gemía. Recordó la voz de Elena, baja y llena de amor. El baile no vive en tus pies, mi niña. Vive en tu alma. Y tu alma, el alma del linaje Valdés, es más fuerte que cualquier tormenta, más brillante que cualquier estrella. No dejes que nadie apague esa llama. La llama. Amelia la sintió arder dentro de su pecho. Pequeña pero obstinada, el tipo de fuego que 9 años de esclavitud no pudieron apagar. El tipo de fuego que las cicatrices de su espalda no pudieron quemar. Elena la había sacado del infierno. Elena le había enseñado que, por muy cruel que se volviera la vida, ella seguía teniendo derecho a mantener la cabeza alta. Y ahora, ante la muerte, Amelia comprendió de repente algo. Si moría esa noche, quería morir como una mujer libre, no como una esclava de rodillas. Quería morir con la barbilla levantada, con la llama aún ardiendo, con la danza de Elena corriendo por sus venas. Amelia respiró hondo. Entonces hizo lo que nadie en aquella habitación esperaba. Levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Cassie Blackwell, no con una mirada suplicante ni con miedo, sino con la mirada de alguien que había aceptado el destino y aún se negaba a doblegarse. Los ojos grises de Cassian se abrieron ligeramente. En un solo latido, vio algo en los ojos marrones oscuros de su doncella, algo que no podía nombrar. Era un desafío vacío. Era más profundo, más fuerte, como si todo un océano se escondiera detrás de esos ojos. Acepto.
La voz de Amelia se alzó, suave pero firme, rompiendo el silencio como una espada. Un susurro de asombro recorrió el salón. Victoria abrió la boca, sorprendida. Incluso los guardias intercambiaron miradas de sorpresa. Nadie pensaba que ella aceptaría. Creían que se arrodillaría, lloraría, suplicaría, y Cassian le concedería una muerte rápida como una especie de misericordia. Pero Amelia no había terminado. «Acepto», repitió, ahora con más claridad, «pero tengo una condición». «¿Una condición?». Cassian levantó una ceja y una pizca de diversión se reflejó en su frío rostro. «¿Quién te crees que eres para ponerme condiciones?». Amelia no se inmutó. «Si puedo bailar esto, el vals, si puedo demostrar que la sangre que corre por mis venas no es tan común como tú crees, no solo me perdonarás la vida». Hizo una pausa y respiró hondo. «Me liberarás, completamente libre». Victoria soltó una carcajada. «Está loca, esta criada está loca». Pero Cassian no se rió. Observó a Amelia, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera mirando a una extraña criatura que nunca había visto antes. Llevaba 9 años viviendo en esa casa, y era la primera vez que la veía de verdad. «De acuerdo», dijo Cassian despacio y con mesura. «Si me sorprendes, serás libre». Se acercó a ella. Lo suficiente como para que ella pudiera oler el whisky y el tabaco caro en su aliento. «Pero te lo advierto», susurró tan bajo que solo ella pudo oírlo. «No me sorprendo fácilmente». Amelia no retrocedió. Sostuvo su mirada tormentosa y respondió, con una voz que no era más que un susurro. «Lo estarás». Cassian dio un paso atrás y hizo una señal a la orquesta. El maestro Julian Crane, que había permanecido en silencio al piano de cola toda la noche, levantó de repente la cabeza. Sus ojos envejecidos se posaron en el rostro de Amelia y algo parecido a un extraño destello cruzó su mirada, como si acabara de ver el fantasma del pasado. Pero nadie se percató de su reacción. Todas las miradas estaban fijas en la criada que se encontraba en el centro del escenario. Amelia se agachó y se quitó lentamente los viejos zapatos negros que había llevado durante 9 años. Estaban gastados y desgastados, con las suelas desgastadas, y llevaban las huellas de miles de pasos silenciosos por pasillos fríos. Los dejó a un lado con delicadeza, como si estuviera liberándose del peso de toda una vida de humillaciones. Luego se enderezó descalza sobre el frío suelo de mármol. Se oyeron algunas risitas entre el público. «Miradla, va a bailar descalza», dijo Victoria en voz alta, con tono burlón. «Típico de una criada, ni siquiera puede permitirse unos zapatos». Pero Amelia no la oyó. Había cerrado la puerta de su mente, aislándose de la crueldad que la rodeaba. En ese instante, ya no estaba en la mansión Blackwell. Estaba de pie en la pequeña habitación de Helena, con la luz del sol de la tarde entrando por la ventana y el leve aroma del jazmín flotando en la brisa. Podía oír la voz de Helena, suave y cálida. «Siente el suelo bajo tus pies, Helena. Deja que se convierta en parte de ti. No bailes sobre el suelo, baila con él». Amelia cerró los ojos. Sintió el mármol bajo sus pies, frío pero firme. Sintió el aire a su alrededor, cargado de expectación y malicia. Sintió cómo los latidos de su corazón se iban calmando poco a poco, constantes como un tambor lejano. El maestro Julian colocó sus dedos temblorosos sobre las teclas. Tenía la intención de tocar un vals sencillo, algo que una criada nunca podría seguir. Pero cuando miró a la Amelia, cuando vio la forma en que se mantenía erguida, la forma en que respiraba, la forma en que inclinaba la cabeza como si estuviera escuchando una melodía que nadie más podía oír, un recuerdo surgió sin previo aviso. Recordó a otra mujer, hacía muchos años, que se mantenía erguida de la misma manera, respiraba de la misma manera y tenía la misma mirada. Helena Valdés. El viejo corazón del maestro Julián se encogió. No podía ser una coincidencia. Sin embargo, sus manos se movieron por sí solas, y en lugar del sencillo vals, comenzó a tocar una melodía diferente, una que no había tocado en 30 años, la melodía que su hijo Rafael había compuesto para la mujer que amaba. Las primeras notas surgieron, claras y dolorosas, como el llanto de las almas perdidas.
Amelia abrió los ojos. Conocía esa melodía. Elena se la cantaba todas las noches antes de dormir. Elena decía que era la canción que un hombre había escrito para ella, el hombre al que amaba pero con el que nunca podría estar. Y ahora esa melodía sonaba dentro de la mansión del enemigo, como si el destino mismo estuviera abriendo una puerta que Amelia no sabía que existía, y ella comenzó a moverse. El primer paso fue ligero como el aliento, como si estuviera probando si el suelo podía soportar el peso de su alma. El segundo paso fue más seguro, un pequeño giro, levantando los brazos como si estuviera sosteniendo a una pareja invisible. El tercer paso, y Amelia ya no era Amelia, era Elena, era Rosa, era todas las mujeres de la estirpe Valdés, mujeres que habían amado y perdido, y llorado y resurgido. Era una llama que nunca se apagaría. La melodía se intensificó y Amelia se elevó con ella. Sus pies descalzos rozaban el mármol como si se deslizaran sobre las nubes. Su cabello negro se soltó, volando con cada giro. El uniforme desgastado de sirvienta de repente dejó de importar, porque todos podían ver que la persona que bailaba en ese escenario no era una sirvienta. Era una reina, era fuego, era una tormenta. Los valses brotaban de Amelia como el agua de un manantial, naturales e imposibles de detener. Cada paso contaba una historia, cada giro traía un recuerdo, cada inclinación de su cabeza contenía toda una vida de dolor. No bailaba para demostrar nada a Cassian Blackwell ni a los 300 invitados que la miraban boquiabiertos. Bailaba para Helena, para su madre Rosa, para su padre Miguel, para todos los que la habían amado y le habían sido arrebatados. La melodía llegó a su clímax y Amelia giró como un torbellino. La falda de su gastado uniforme de sirvienta se agitaba a su alrededor, ya no como símbolo de sumisión, sino como alas. En ese momento, bajo las brillantes luces de cristal, no era la sirvienta humillada. Era un ángel caído que se alzaba del infierno. Y entonces, en medio de ese giro, Amelia sintió algo extraño. Ya no bailaba sola. Una mano invisible parecía cerrarse alrededor de la suya, guiándola, estabilizándola, levantándola. Una familiar calidez la envolvió. El aroma del jazmín y del pan recién horneado. El olor de la pequeña casa donde una vez había sido feliz. Elena. Amelia no sabía si era una alucinación o un milagro, pero podía sentir a Elena allí, a su lado, bailando con ella como en los viejos tiempos. Oyó la voz de Elena susurrándole al oído, suave y orgullosa. Preciosa mi niña, deja que tu alma te guíe. No pienses, no tengas miedo, solo siente. Las lágrimas corrían por las mejillas de Amelia, pero ella no se detuvo. Esas lágrimas fluyeron en la danza, convirtiéndose en parte de la historia que estaba contando. Bailó a través del dolor de perder a sus padres a los 7 años. A través de 3 años de infierno en manos de traficantes, a través de la muerte de Elena, a través de 9 años de esclavitud dentro de esta misma casa. Cada paso era una cicatriz, cada giro era otra caída y otro levantamiento. Cada brazo levantado era un alcance hacia la luz en la oscuridad infinita. El maestro Julian Crane tocaba como si estuviera hechizado. Sus viejos dedos volaban sobre las teclas como si una fuerza sobrenatural los guiara. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado, pero no se las secó. Ahora lo sabía. Esa silueta, esa forma de moverse, esa inclinación de la cabeza, no podía ser una coincidencia. Esta chica tenía que estar relacionada con Elena Valdés, la mujer que su hijo había amado hasta su último aliento. El vals entró en su pasaje más triste, donde la melodía sonaba como el llanto de corazones rotos. Amelia aminoró el paso. Sus movimientos se volvieron más suaves, como si estuviera recogiendo su dolor en sus brazos en lugar de huir de él. Se arqueó hacia atrás, con la cara levantada hacia el techo, los ojos bien cerrados, como si se rindiera a un poder invisible. En esa postura, la tela de su espalda se deslizó hacia abajo, revelando las cicatrices que cubrían su piel. Cicatrices sobre cicatrices, viejas y nuevas, marcas de latigazos, marcas de castigos por errores que ella nunca había cometido. 300 invitados vieron esas cicatrices, y,
Por primera vez en toda la noche, algunos de ellos sintieron algo más que placer. Sintieron vergüenza, sintieron horror. Comprendieron que esta chica no era solo una sirvienta, era una superviviente, era una guerrera. Amelia se giró por última vez, feroz y poderosa como una tormenta antes de desatarse. La melodía alcanzó su punto álgido. Las notas se elevaban como el grito de un alma finalmente liberada. Y entonces, de repente, todo se detuvo. Amelia se quedó en el centro del escenario, con el pecho subiendo y bajando, el sudor brillando en su piel como diamantes. Sus ojos marrones oscuros se abrieron, y en ellos ya no había dolor, solo paz. La tranquila calma de alguien que finalmente había dejado atrás una carga que había llevado durante toda su vida. Había terminado de bailar, había terminado de contar su historia, y pasara lo que pasara a continuación. Tanto si Cassian Blackwell cumplía su promesa como si no, Amelia sabía que había ganado, no por derrotarlo a él, sino por derrotar al miedo que la había aprisionado durante tantos años. En ese silencio absoluto, antes de que nadie pudiera reaccionar, Amelia susurró una frase que solo ella y el espíritu de Helena podían oír. Lo conseguí, abuela. No dejé que apagaran la llama. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. El silencio se prolongó como si el tiempo se hubiera detenido. 300 personas permanecieron inmóviles. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Nadie se atrevía a moverse, como si todos acabaran de presenciar un milagro y temieran que cualquier sonido pudiera romper el sueño. Entonces, en algún lugar entre la multitud, un vaso se resbaló y cayó. El estruendo del cristal roto contra el mármol resonó como una campana, despertando a toda la sala de su trance, y comenzaron las reacciones. Victoria Blackwell fue la primera en salir de su parálisis. Su rostro, normalmente radiante de malicia y placer, se había vuelto pálido como el de un cadáver. Sus vivos labios rojos se apretaron tanto que casi desaparecieron, y los dedos que agarraban su copa de vino se cerraron hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «No puede ser», susurró, con la voz temblorosa de rabia. «Una criada no puede bailar así. Esto es hacer trampa. Alguien debe de habérselo enseñado. Alguien debe de haberlo hecho». Pero nadie oyó a Victoria porque todos miraban a Amelia y todos sabían que lo que acababan de presenciar no era el resultado de unas cuantas clases de baile. Era un don, era sangre, era algo que no se podía enseñar ni aprender, solo algo con lo que se nacía. En otro rincón del gran salón, Margaret Blackwell lloraba. Intentaba contenerse, se había mordido el labio hasta hacerle sangre. Sin embargo, las lágrimas seguían cayendo, imparables. Nadie se fijó en ella. Todos estaban demasiado concentrados en el escenario, pero si alguien hubiera mirado de cerca, la habría visto temblando de pies a cabeza. Margaret conocía ese baile. Lo había visto hacía más de 30 años, cuando aún era una joven recién llegada a la familia Blackwell. La que la bailaba era Helena Valdez, la mujer a la que toda la ciudad llamaba el cisne de la pista de baile. La mujer a la que Edward Blackwell, su suegro, había ordenado destruir por un delito que Margaret nunca había creído real. Margaret miró a Amelia, la forma en que se mantenía erguida, la forma en que respiraba, la forma en que inclinaba la cabeza, y lo entendió. Esta chica no solo bailaba como Helena, esta chica era sangre de Helena. Y si eso era cierto, entonces todo lo que la familia Blackwell le había hecho. Cada año que la habían convertido en una esclava se convertiría en un crimen imperdonable. Pero la reacción más fuerte no vino de Victoria ni de Margaret. Vino del maestro Julian Crane. El anciano seguía sentado al piano de cola, con las manos inmóviles sobre las teclas, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Lo supo desde el momento en que ella comenzó a bailar. Pero ahora, con el vals terminado, la confirmación lo golpeó como un puñetazo. Esta chica era la nieta de Helena, la nieta de la mujer que su hijo había amado hasta su último aliento, la nieta de la mujer que la familia Blackwell había destruido. Y eso significaba que esta chica también tenía lazos sanguíneos con Rafael, su hijo. Julian sintió como si su viejo corazón fuera a estallar. Durante años había buscado.
Durante años había intentado encontrar alguna pista sobre la nieta que su hijo podría haber dejado en este mundo. Y ahora la chica estaba delante de él, viva, tras haber sobrevivido a un infierno tras otro, convertida en esclava por la propia familia del enemigo. Tenía que hablar con ella, tenía que decirle la verdad, pero no ahora, no delante de 300 pares de ojos. Entre la multitud comenzaron a oírse aplausos. Primero una persona, luego dos, luego 10, luego toda la sala. Los invitados no aplaudían porque quisieran elogiar a una sirvienta, sino porque no podían evitarlo. Sus cuerpos reaccionaron antes de que sus mentes pudieran detenerlos. Acababan de presenciar algo extraordinario, y por mucho que quisieran negarlo, no podían apartar la mirada. Amelia se quedó de pie en medio de la tormenta de aplausos, pero no los oía. Solo miraba a Cassian Blackwell, el hombre que seguía inmóvil junto a la pistola, con sus ojos gris tormenta fijos en ella y una expresión que no podía descifrar. Y en el momento en que sus miradas se cruzaron, ambos supieron que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Los aplausos se fueron apagando poco a poco, dando paso una vez más a un silencio tenso y expectante. Todas las miradas se desplazaron entonces de Amelia a Cassian, a la espera del veredicto del Rey Oscuro. La pistola seguía sobre la mesa, brillante y fría, pero Cassian no la miraba. Solo miraba a Amelia, sin apartar de ella sus ojos grises ni un segundo. Entonces hizo lo que nadie en la sala esperaba. Cassian Blackwell, el segador de la costa este, el hombre que nunca había inclinado la cabeza ante nadie, se inclinó hacia adelante en una lenta y ligera reverencia. No era la reverencia de alguien inferior a otro, sino la reverencia de un caballero ante una dama, un reconocimiento silencioso de que ella había ganado. Un susurro atónito recorrió la sala como las olas del mar. Victoria estuvo a punto de dejar caer su copa por segunda vez esa noche. Margaret se llevó una mano a la boca, sin saber si llorar o reír. Incluso los guardias más fríos intercambiaron miradas de incredulidad. Nadie había visto nunca a Cassian inclinarse ante una mujer, ni una sola vez. Amelia se quedó quieta, con el pecho aún subiendo y bajando por el baile, pero sin apartar la mirada. Esperó a que él hablara. Esperó a que cumpliera su promesa. Esperó la libertad por la que había pagado con su alma. Cassian se enderezó y cuando habló, su voz no era tan fría como antes. Había algo más en ella, algo que ni siquiera él entendía del todo. «Me ha sorprendido», dijo en voz alta, lo suficiente para que todo el salón lo oyera. «No solo sorprendido, me has dejado atónito. He vivido 36 años en este mundo. He visto muchas cosas. He soportado muchas cosas, pero nunca había sido testigo de algo como lo que acabas de hacer». El corazón de Amelia volvió a acelerarse. Este era el momento en que él la dejaría marchar. Este era el momento en que ella sería libre. Era el momento en que 9 años de esclavitud llegarían a su fin. Entonces, Cassian continuó, acercándose. Lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver cada arruga de su rostro. Lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su aliento en su piel. «Cumpliré mi promesa. No morirás esta noche». Amelia exhaló un suspiro tembloroso, pero el alivio duró solo un instante, porque Cassian no había terminado. «Pero no puedo dejarte marchar». El mundo bajo los pies de Amelia pareció derrumbarse. Lo miró fijamente, incapaz de creer lo que acababa de oír. «Lo prometiste». Su voz temblaba, pero seguía siendo firme. «Dijiste que si te sorprendía me liberarías». «Dije que si me sorprendías», respondió Cassian, con una extraña sonrisa en los labios. Ni cruel ni amable. La sonrisa de alguien que acababa de descubrir algo demasiado valioso como para dejarlo escapar. «Pero no me sorprendiste, Amelia. Me atormentaste». Amelia dio un paso atrás, pero Cassian la siguió. «¿Y qué atormenta a Cassian Blackwell?», dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro destinado solo a ellos dos. «Nunca se le permite marcharse. Nunca». «No soy de tu propiedad», dijo Amelia, con una voz ardiente, incluso cuando su corazón se hundía en el hielo. «Soy una persona. Tengo derecho a ser libre».
¿Derecho? Cassian ladeó la cabeza y la miró a los ojos con su mirada gris, como si intentara memorizar cada detalle. ¿Sabes dónde estás? Este es mi mundo. Este es mi reino. En este reino, el único derecho que existe es el mío. Se volvió hacia la multitud y su voz resonó con autoridad. A partir de esta noche, Amelia Santos ya no es una sirvienta de la casa Blackwell. Será tratada como una invitada especial. Tendrá su propia habitación. Contará con sirvientes que la atenderán, pero no se le permitirá salir de esta mansión. Esa es mi orden. Victoria abrió la boca para protestar, pero la fría mirada de Cassian la hizo callar. Margaret cerró los ojos como si no pudiera soportarlo más. Amelia se quedó de pie en el escenario, sintiendo que acababa de escapar de una jaula solo para entrar en otra. Una jaula de oro en lugar de hierro, pero una jaula al fin y al cabo. Miró a Cassian y por primera vez vio algo en sus ojos más allá de la crueldad. Vio soledad, vio nostalgia, vio a un niño abandonado escondido detrás de la máscara de un rey. Pero eso no cambiaba el hecho de que él acababa de traicionarla. Y Amelia se juró a sí misma que sin importar cuánto tiempo le llevara, encontraría una manera de salir de ese lugar. No permitiría que ninguna jaula, ni de oro ni de hierro, aprisionara su alma para siempre. Justo después de que terminara la fiesta, dos criadas condujeron a Amelia por pasillos en los que nunca se le había permitido entrar en 9 años. El ala este de la mansión, reservada para la familia Blackwell y solo para los invitados más importantes. Cada uno de sus pasos resonaba en el mármol y se sentía como si estuviera entrando en otro mundo. Un mundo tan lujoso que te dejaba sin aliento, pero tan frío que te calaba hasta los huesos. Se detuvieron frente a una enorme puerta de roble, intrincadamente tallada. Una de las criadas la abrió e inclinó la cabeza. «Esta será tu habitación a partir de ahora», dijo con voz vacía de emoción. El señor Blackwell ordenó que se preparara todo lo necesario. Amelia entró y se quedó inmóvil. La habitación era más grande que la pequeña casa donde ella y Elena habían vivido. Una cama con dosel cubierta de terciopelo rojo oscuro y sábanas de seda blanca. Un armario de palisandro ocupaba toda una pared y en su interior colgaban vestidos que Amelia sabía que valían más que todo lo que había tenido en su vida. Un tocador con un espejo con marco dorado, frascos de perfume de cristal relucientes, una amplia ventana con vistas al jardín de rosas, la luz de la luna entrando y cubriendo todo con un suave velo plateado. Pero Amelia no veía belleza, veía una jaula. Se acercó a la ventana e intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Se dirigió a las puertas del balcón, pero también estaban cerradas con llave. Se volvió hacia la puerta principal que acababa de cerrarse detrás de ella y oyó cómo giraba una llave en la cerradura. Cerrada con llave. ¿No es precioso? La voz de Victoria llegó desde algún lugar entre las sombras. Amelia se dio la vuelta y la vio sentada en un sillón en la esquina, con las piernas cruzadas y una copa de vino tinto en la mano. Había estado allí todo el tiempo, esperando como una serpiente en su madriguera. «Mi hermano te ha dado la mejor habitación del ala este», dijo Victoria mientras se levantaba y se acercaba con la elegancia de un depredador. «¿Sabes a quién pertenecía esta habitación antes que a ti? Era la habitación de mi madre cuando llegó aquí como novia». Amelia no dijo nada. Se quedó quieta y miró directamente a los ojos de Victoria. Hacía tiempo que había aprendido que el silencio era la mejor arma contra alguien como ella. Victoria apretó la mandíbula, claramente irritada por no obtener la reacción que deseaba. «¿Crees que has ganado?», siseó con su hermoso rostro deformado por la furia. «¿Crees que por saber bailar unos pasos baratos puedes pasar por encima de esta familia?» Victoria se acercó, lo suficiente como para que Amelia pudiera oler el vino en su aliento. «No sé qué truco has usado para hechizar a mi hermano, pero te juro que lo descubriré. Y cuando lo haga», sonrió con una sonrisa fría como el hielo, «desearás haber muerto en ese escenario esta noche». Victoria se dio la vuelta y se marchó, con sus tacones altos golpeando el suelo, como una cuenta atrás hacia el fin del mundo. La puerta se cerró de golpe y Amelia se quedó sola de nuevo. Se quedó de pie en la lujosa habitación,
mirando a su alrededor las cosas caras que no quería. Vestidos de seda, perfume francés, una cama mullida. Nada de eso significaba nada cuando la puerta estaba cerrada con llave desde fuera. Se acercó al armario, lo abrió y se quedó mirando los vestidos que colgaban en su interior. Rojo, negro, blanco, azul, todos ellos perfectamente confeccionados, como si alguien ya conociera sus medidas. Eso la hizo estremecerse. ¿Cuánto tiempo llevaba Cassian planeando esto? ¿O simplemente tenía el poder de hacer realidad cualquier cosa con un solo suspiro? Amelia cerró el armario y se acercó a la ventana. Miró el jardín de rosas bajo la luz de la luna y por primera vez desde que terminó el baile, se permitió llorar. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, cayeron sobre el alféizar de la ventana y desaparecieron en la oscuridad. Bailó como nunca antes lo había hecho. Había puesto toda su alma en ese escenario. Había ganado, pero su victoria solo había cambiado una jaula de hierro por otra de oro. Seguía siendo una prisionera, seguía siendo propiedad de Cassian Blackwell, seguía sin tener derecho a decidir sobre su propia vida. «Abuela», susurró en la oscuridad, «¿qué se supone que debo hacer ahora?» Pero Elena no respondió. Solo se oía el sonido del viento que se colaba por la rendija de la ventana, frío y solitario. Amelia se secó las lágrimas y levantó la cabeza. No sabía qué hacer, pero sabía una cosa. No se rendiría. Había sobrevivido al infierno del tráfico de personas. Había sobrevivido a 9 años de esclavitud. También había sobrevivido a esto. Y algún día sería libre. No importaba cuánto tiempo le llevara, no importaba lo que le costara, sería libre. La primera noche, Amelia no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando fijamente la oscuridad y esperando el amanecer. La segunda noche tampoco durmió. Pero esta vez no fue el miedo ni la preocupación lo que la mantuvo despierta. Era porque él había venido. Cassian apareció a medianoche, cuando toda la mansión se había sumido en el silencio. No llamó a la puerta, no avisó, solo se oyó el sonido de una llave girando. Y entonces su alta figura llenó la puerta. La luz de la luna dibujaba una franja plateada sobre la cicatriz de su rostro. Amelia se levantó de un salto de la silla junto a la ventana. Su instinto de supervivencia la obligó a retroceder, pero Cassian no se acercó. Se limitó a quedarse allí, apoyado en el marco, con sus ojos grises fijos en ella, en la oscuridad. «Baila», dijo, y no era tanto una orden como una súplica. Amelia lo miró como si hubiera perdido la cabeza. La había encerrado en esa habitación, la había convertido en una prisionera y ahora quería que bailara para él como un mono de circo. «No», respondió ella con voz dura como el acero. Cassian no se enfadó, solo ladeó la cabeza, como si su respuesta fuera exactamente la que esperaba. «Entonces háblame», dijo. «¿Sobre qué?», replicó Amelia, sin molestarse en ocultar el desafío en su tono. «Sobre tu abuela, sobre la que te enseñó a bailar así». Amelia se quedó en silencio durante un largo rato. Luego habló, con voz plana y fría. «¿Por qué debería contarte nada?» «Porque quiero saberlo», respondió Cassian con la misma sencillez con la que eso fuera razón suficiente. «Y porque esta noche no me apetece matar a nadie. Necesito algo con lo que entretenerme». Lo dijo como si fuera una broma, pero Amelia sabía que no era del todo una broma. Se trataba de Cassian Blackwell, un hombre capaz de matar a alguien durante el desayuno y seguir comiendo con apetito. Pero esa noche no mató a nadie. Tampoco obligó a Amelia a bailar. Solo se sentó en la silla frente a ella y esperó. Y de alguna manera, tal vez porque su soledad había estado atrapada dentro de ella durante demasiado tiempo, tal vez porque necesitaba decir las cosas que había enterrado durante años, Amelia comenzó a contárselo todo. Le habló de Helena, de la pequeña casa en los barrios bajos, de las tardes aprendiendo a bailar en un viejo suelo de madera que crujía bajo sus pies, del olor a jazmín y pan tostado, de cómo Elena la llamaba «pequeña llama» y le decía que algún día quemaría el mundo entero. Cassian escuchó en silencio. Y cuando Amelia se detuvo, le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. «¿Tu abuela mencionó alguna vez a un hombre llamado Rafael?» Amelia se quedó paralizada. «¿Rafael? ¿Ese nombre?»
Elena lo había mencionado una vez, solo una vez, en un delirio febril antes de morir. Había dicho el nombre de Rafael y había llorado. Lágrimas de alguien que había perdido lo más preciado del mundo. Amelia nunca había sabido quién era Rafael. ¿Cómo sabes ese nombre?, preguntó con voz temblorosa. Cassian no respondió de inmediato. Miró por la ventana, con sus ojos grises, como si estuvieran contemplando un pasado lejano. Mi padre solía mencionar el nombre de Rafael, dijo bajando la voz. Decía que Rafael era pianista, hijo del maestro Julian Crane. Decía que Rafael murió joven y que su muerte tenía algo que ver con mi abuelo. Pero cada vez que le preguntaba más, mi padre se callaba. Un escalofrío recorrió la espalda de Amelia. Algo no cuadraba. Había un hilo invisible que la unía a la familia Blackwell. Un hilo que aún no podía ver, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Tu padre, dijo lentamente. ¿Qué tipo de hombre era? Victor Blackwell. Cassian exhaló, y por primera vez, Amelia vio auténtico agotamiento en su rostro. Era la única persona que me había querido. Él me enseñó que la verdadera fuerza no reside en matar, sino en proteger a las personas que amas. Y murió cuando yo tenía 15 años. 15. Amelia hizo el cálculo mental. Cassian tenía 36 años, lo que significaba que su padre había muerto hacía 21 años. El mismo año en que Elena apareció de repente y la rescató de los traficantes. El mismo año en que su vida cambió por completo. ¿Era solo una coincidencia o había algo más grande escondido detrás de todo eso? Cassie se levantó, preparándose para irse. Pero antes de salir, se detuvo y habló sin darse la vuelta. Volveré mañana por la noche y las noches siguientes hasta que entienda por qué me persigues así. La puerta se cerró, la cerradura hizo clic. Amelia se quedó sola en la oscuridad, con la mente dando vueltas con piezas incompletas. Elena, Rafael, Victor Blackwell, la muerte, la coincidencia. Se sentía como si estuviera delante de una enorme cortina, y detrás de ella se escondiera una verdad que podría cambiarlo todo. Pero no sabía cómo correr esa cortina. No sabía si tendría el valor de enfrentarse a lo que se escondía detrás. Y no sabía que, en ese mismo momento, el maestro Julian Crane estaba sentado en su habitación, dentro de la mansión Blackwell, escribiendo una carta que cambiaría su vida para siempre. 3 días después de la noche en que Cassian mencionó el nombre de Rafael, Amelia recibió una visita inesperada. Se abrió la puerta y en lugar de Cassian o Victoria, entró el maestro Julian Crane. Parecía aún más demacrado que la noche de la fiesta, con los ojos hundidos, como si llevara días sin dormir. En sus manos llevaba una pequeña caja de madera, vieja y desgastada por el paso del tiempo. ¿Puedo hablar contigo?, dijo con voz temblorosa. Hay cosas que debes saber, cosas que he guardado en silencio durante demasiado tiempo. Amelia lo miró, sorprendida y recelosa. No entendía por qué un maestro de fama mundial querría hablar en privado con ella. Una antigua criada cautiva, pero había algo en sus ojos, un profundo dolor entretejido con una frágil esperanza, que la hizo asentir. Julian se sentó en la silla frente a ella y colocó la caja de madera sobre la mesa que los separaba. Le temblaban las manos mientras levantaba la tapa. Dentro había fotografías amarillentas por el paso del tiempo, viejas cartas quebradizas y un collar de plata con un colgante en forma de corazón. En cuanto Amelia vio el collar, fue como si le hubiera alcanzado un rayo. Se llevó una mano al pecho, donde el collar de Elena aún descansaba bajo la tela de su vestido. El collar de la caja era idéntico al suyo, excepto que uno tenía un corazón completo y el otro solo la mitad. «Tú tienes el otro collar, ¿verdad?», preguntó Julian, con la voz cargada de emoción. «¿La otra mitad de este corazón?». Amelia no respondió con palabras. Lentamente, sacó el collar de debajo de su ropa y lo puso en la palma de su mano. El corazón de plata brillaba a la luz de la mañana como si hubiera estado esperando este momento durante años. Julian lo miró y comenzó a llorar, no con sollozos fuertes, sino con las lágrimas silenciosas de un hombre que había llevado el dolor durante demasiado tiempo. «Hijo mío», dijo, con una voz que parecía un susurro procedente de una tumba lejana.
Rafael le dio este collar a Elena el día que se casaron en secreto. Cada uno se quedó con la mitad del corazón, prometiendo que se reunirían cuando llegara el momento adecuado. Pero ese momento nunca llegó. Amelia sintió que el mundo a su alrededor se inclinaba y giraba. Elena y Rafael se casaron, pero Elena tenía una hija, su madre, Rosa. Y Rosa debía ser la esposa de Miguel Santos, su padre. Entonces, ¿cuál era la verdad? Elena y Rafael se amaban desde que eran muy jóvenes. Julian continuó, con sus ojos envejecidos fijos en el vacío, como si estuviera viendo cómo se desarrollaba el pasado. Rafael era un pianista talentoso y Elena era una genio en la pista de baile. Se conocieron en una actuación y desde ese momento el destino los unió. Se casaron en secreto porque la familia Blackwell no aceptaría el matrimonio. Edward Blackwell, el abuelo de Cassian, le prohibió a Rafael acercarse a Elena. ¿Por qué?, preguntó Amelia con voz temblorosa. Porque Elena era la hija de Antonio Valdés, el verdadero fundador del imperio que ahora posee la familia Blackwell, respondió Julian. Y cada palabra golpeó la comprensión de Amelia como un martillo. Edward no quería que nadie le recordara al mundo a la familia Valdés. Les había robado todo y temía que, si Rafael se casaba con Elena, la verdad saliera a la luz. Amelia luchó por respirar. Elena, la mujer que la había salvado y criado, era la heredera de un imperio, y ella, Amelia, era la nieta de Elena. Entonces, ¿qué significa eso?, preguntó Rosa. Mi madre, preguntó Amelia, con la voz a punto de quebrarse. ¿Era hija de Elena y Rafael? Julian asintió, con las lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Rosa era su hija, pero cuando Edward descubrió que Elena estaba embarazada, hizo todo lo posible por separarlos. Rafael se vio obligado a marcharse y Elena tuvo que casarse con Miguel Santos, un hombre que trabajaba para Edward para ocultar la verdad. Miguel sabía que Rosa no era suya, pero amaba a Elena y lo aceptó todo. Era un buen hombre hasta que Edward también le robó la vida. Amelia se quedó completamente inmóvil, sintiéndose como si la hubieran arrojado al centro de una tormenta. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su familia, había sido una mentira. Su padre no era Miguel Santos. El padre de su madre era Rafael Crane, el hijo del hombre que estaba sentado frente a ella. Así que tú, susurró, mirando a Julian a través de las lágrimas. Tú eres mi bisabuelo. Julian se levantó, se acercó y se arrodilló frente a ella, con sus viejas manos cerradas alrededor de las de ella, temblorosas pero cálidas. Nunca dejé de buscar al nieto de mi hijo. Y ahora por fin te he encontrado. Amelia ya no pudo contenerse más. Lloró, las lágrimas brotaron como una presa, rompiéndose finalmente tras años de contención. Ya no estaba sola en el mundo. Tenía una familia, tenía raíces, tenía un bisabuelo, pero dentro de esa dolorosa alegría, una pregunta seguía ardiendo en su mente. Si la familia Blackwell le había robado todo a la familia Valdés, si habían matado a Rafael y destruido la vida de Elena, ¿qué papel había desempeñado Cassian Blackwell, el hombre que la mantenía cautiva, en todo eso? Esa misma noche, mientras Amelia seguía sumida en la conmoción de las revelaciones del maestro Julián, Cassian Blackwell se encontraba en un sótano oculto bajo la mansión. Lo había encontrado por casualidad mientras buscaba pistas sobre el traidor dentro de su organización. Una pared falsa en la oficina de su abuelo Edward, perfectamente camuflada durante décadas, se había abierto dando paso a una escalera que conducía a la oscuridad, y al final de esos escalones había una pequeña habitación húmeda con una vieja caja fuerte que yacía en silencio como una tumba sin excavar. Cassian se paró frente a la caja fuerte, con las manos temblando de una manera que le parecía antinatural. Él era el segador de la costa este, un hombre cuyas manos nunca temblaban cuando apretaba el gatillo. Sin embargo, en ese momento estaba temblando. Algo en el aire húmedo y viciado de ese sótano le hacía sentir como si estuviera de pie a las puertas del infierno. La combinación de la caja fuerte era la fecha de cumpleaños de su padre, Victor. Cassian había probado todas las combinaciones de números que se le ocurrieron, y al final
Fue la fecha de cumpleaños del único hombre al que Edward había amado lo que abrió la cerradura. Dentro había una caja metálica, y dentro de esa caja había documentos amarillentos por el paso del tiempo. Cassian llevó la caja a su despacho, cerró la puerta y comenzó a leer. Cada página que pasaba era como una puñalada en todo lo que había creído hasta entonces. El primer documento era un testamento escrito a mano, con la firma de Antonio Valdés al pie, fechado más de 50 años antes. En ese testamento, Antonio dejaba todo su imperio, incluida una red de negocios que se extendía por la costa este de los Estados Unidos, a su única hija, Elena Valdés. Cassian leyó el nombre una y otra vez, sintiéndose como si alguien le hubiera echado agua fría en la cara. Elena Valdés, la mujer a la que Amelia llamaba su abuela, la mujer que le enseñó a Amelia a bailar los valses que lo atormentaban. El segundo documento era una carta escrita de puño y letra por su abuelo Edward, una confesión que nunca había querido que nadie leyera. En ella, Edward describía cómo había ascendido paso a paso desde ser un simple guardaespaldas hasta alcanzar el poder. Antonio Valdés había confiado en Edward como en un hijo. Le había enseñado todo lo necesario para dirigir el imperio, lo había tratado como a uno más de la familia, y Edward había correspondido a esa confianza envenenando lentamente a Antonio durante 3 años, haciendo que su muerte pareciera debida a una enfermedad natural. Tras la muerte de Antonio, Edward falsificó un Nuevo Testamento en el que se nombraba a sí mismo heredero. Incriminó a Miguel Santos, un hombre inocente, obligándole a asumir la culpa para proteger a su esposa, Elena, y a su hija, Rosa. Edward prometió que no tocaría a Elena si Miguel guardaba silencio, pero era una promesa diabólica. Cassian se sintió enfermo. El imperio que había heredado, el imperio por el que había matado para protegerlo, el imperio que creía que era el legado de los Blackwell, se había construido sobre sangre y mentiras. Su abuelo no era el fundador. Su abuelo era un ladrón, un asesino, un traidor. Pero lo peor aún estaba por llegar. En un grueso expediente, Sajan encontró registros de la muerte de los padres de Amelia. Miguel y Rosa Santos habían sido asesinados por orden directa de Edward cuando intentaron escapar de su control. Amelia, que solo tenía 7 años en ese momento, debería haber muerto con ellos. Pero de alguna manera la niña había sobrevivido. Edward ordenó que la buscaran, pero Elena, que había estado vigilando en secreto a la familia de su hija durante años, encontró a Amelia primero y la escondió. Cassian dejó el expediente sobre la mesa, con las manos temblando violentamente. Todo empezaba a tener sentido. ¿Por qué su madre, Margaret, siempre había mirado a Amelia con culpa en los ojos? ¿Por qué había contratado a Amelia como criada incluso cuando no necesitaban a nadie más? Sabía que Margaret sabía quién era Amelia e intentó proteger a la niña de la única manera que podía, manteniéndola cerca, dentro de esta casa, donde podía estar segura de que nadie más la encontraría y la mataría. Pero Edward había muerto hacía 10 años. ¿Por qué Margaret seguía callada? Cassian pasó a la última página del expediente y encontró la respuesta. Otra carta, esta vez de Edward a Victoria, su hermana, escrita justo antes de morir. En ella, Edward revelaba toda la verdad a Victoria y le encomendaba la tarea de seguir protegiendo el secreto familiar. Victoria lo sabía. Su hermana lo sabía todo y había guardado silencio durante 10 años, dejando que Amelia fuera tratada como una esclava dentro de la casa que debería haber sido suya. Cassian se puso de pie de un salto, dio una patada a la silla y rugió con una locura de rabia. Todo lo que sabía sobre su familia, sobre su abuelo, sobre su hermana, había sido una mentira. Y Amelia, la mujer a la que había encerrado, la mujer que lo atormentaba, no era solo una criada. Era la verdadera dueña de este imperio. Era la legítima heredera de todo lo que él poseía, y él la había convertido en prisionera en su propia casa durante 9 años. Cassian miró fijamente sus manos, manos que habían matado a más personas de las que podía contar, y, por primera vez en su vida, sintió repugnancia por sí mismo. Cassian no podía dejar de leer. Aunque cada página era como una navaja que le cortaba el alma,
Seguía pasando las páginas, seguía buscando como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante. Dentro de ese grueso expediente, encontró un pequeño cuaderno con una cubierta de cuero desgastada. La letra de su abuelo Edward llenaba cada página. Era un diario que registraba todos los crímenes que Edward había cometido a lo largo de su vida, como si quisiera conservarlos como trofeos. Y en él había una sección dedicada íntegramente a la familia Santos. El 12 de marzo, hace 20 años, Edward escribió que Miguel Santos se había vuelto peligroso. Tras años de silencio, Miguel comenzaba a dar señales de que podría decir la verdad. Había contactado en secreto con un abogado, tratando de reunir pruebas de que Edward había robado el Imperio Valdés. Rosa, la esposa de Miguel, también había descubierto la verdad sobre sus propios orígenes, que su verdadero padre no era Miguel, sino Raphael Crane, el hombre al que su madre, Elena, había amado toda su vida. Rosa quería encontrar a Elena, reunirse con su madre y restaurar el honor del apellido Valdés. Edward no podía permitir que eso sucediera. Cassie y Raiden, cada línea como ácido que le corroe el corazón. Edward había ordenado a sus asesinos que irrumpieran en la casa de los Santos en mitad de la noche. Miguel fue asesinado a tiros en el salón mientras intentaba proteger a su esposa y a su hija. Rosa fue arrastrada desde el dormitorio y torturada para obligarla a revelar dónde se escondía Elena, pero ella no habló. Murió en brazos de los asesinos, su sangre manchando el suelo de rojo. Sin embargo, sus labios permanecieron sellados, guardando el secreto de su madre hasta su último aliento. Y Amelia Cassian sintió que le temblaban las manos cuando llegó a esta parte. Amelia solo tenía 7 años entonces, y estaba dormida en su pequeña habitación cuando se produjeron los disparos. Se despertó, corrió al salón y vio a su padre tendido inmóvil en un charco de sangre. Gritó llamando a su madre, corrió al dormitorio de sus padres y vio a Rosa siendo arrastrada por el suelo, con sangre brotando de una herida en el pecho. Su madre la vio y con sus últimas fuerzas, Rosa gritó, «Corre, hija mía, corre y no vuelvas. Busca a Elena, ella te protegerá». Amelia corrió. Una niña de 7 años salió corriendo por la puerta trasera. Corrió en la noche. Corrió hasta que sus pequeñas piernas ya no pudieron más. Los asesinos la persiguieron, pero de alguna manera logró escapar. Quizás la oscuridad la ocultó. Quizás fue suerte. O quizás, como Edward escribió en su diario con amargo resentimiento, la mano del destino había protegido a esa niña. Pero el destino no fue del todo misericordioso. Amelia escapó de los asesinos de Edward solo para caer en manos de una red de tráfico de personas. 3 años. 3 años vivió la niña en un infierno, vendida y revendida como un objeto, soportando cosas que ningún niño debería soportar jamás. Hasta que Elena la encontró. Edward nunca supo que Elena había rescatado a Amelia. Creía que la niña había muerto dentro de la red de tráfico, un final conveniente para una amenaza potencial. Nunca imaginó que Elena, la mujer a la que le había robado todo, seguía observando en silencio, seguía esperando en silencio, seguía protegiendo lo poco que quedaba de su familia. Cassian cerró el diario, incapaz de leer una palabra más. Se sentó en la oscuridad de su despacho, con la cabeza gacha y los hombros temblando. Todo lo que sabía sobre su abuelo, sobre su familia, sobre sí mismo, se había desmoronado. Su abuelo no era el héroe que había construido un imperio de la nada, como le habían enseñado a Cassian. Edward Blackwell era un asesino, un ladrón, un hombre que había masacrado a toda una familia solo para ocultar sus crímenes. Y Amelia, la chica a la que había encarcelado, la chica que lo atormentaba, la chica a la que se había negado a liberar. Ella era la víctima de su propio linaje. Había perdido a sus padres por culpa de su abuelo. Había sufrido 3 años de infierno por culpa de su abuelo. Había sido esclava en esta casa durante 9 años. En la casa que debería haberle pertenecido. En la casa construida con la sangre de su familia. Cassian se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la noche de Manhattan. No sabía qué hacer con esta verdad. No sabía cómo enfrentarse a Amelia. Pero sabía una cosa. No podía seguir viviendo en una mentira.
y alguien tenía que pagar por lo que había sucedido. La única pregunta era ¿quién? Cassian estaba a punto de levantarse y salir de su oficina, pero sus ojos se posaron en otro expediente que yacía en el fondo de la caja metálica. Este era más delgado, estaba encuadernado con un cordón de cuero negro, y en la portada había un nombre que le hizo sentir como si el corazón se le detuviera. Victor, el nombre de su padre. Con manos temblorosas, Cassian abrió el expediente y comenzó a leer. Y si lo que había leído antes había sido como puñaladas en el corazón, lo que leía ahora era una tormenta destructiva que arrasaba su alma, sin dejar nada más que ruinas. Victor Blackwell no murió en un accidente de coche, como le habían dicho a Cassian durante 21 años. Victor murió a causa de su propio padre, Edward Blackwell. En el expediente, Edward lo había registrado todo con la aterradora calma de un hombre sin conciencia. Victor, su único hijo, había descubierto accidentalmente la verdad sobre los orígenes del Imperio Blackwell. Ocurrió el año en que Cassian tenía 15 años, cuando Victor estaba limpiando la oficina de su padre y se topó con una caja fuerte oculta, idéntica a la que Cassian había abierto esa noche. Victor leyó todo sobre Antonio Valdés, sobre Helena, sobre Rafael, sobre Miguel y Rosa Santos, sobre la niña de 7 años llamada Amelia, que había sido empujada al infierno. Y, a diferencia de Edward, Victor no era un monstruo, era un hombre con conciencia. La única persona de la familia Blackwell que aún conservaba algo de humanidad. Victor se enfrentó a Edward, le exigió que confesara, le exigió que devolviera todo a la familia Valdés, le exigió que asumiera la responsabilidad por las vidas que había robado. Incluso preparó un expediente completo para enviarlo a las autoridades federales, dispuesto a que el Imperio Blackwell se derrumbara si ese era el precio de la justicia. Edward no podía permitirlo. En su diario, escribió sobre su hijo con una especie de frío arrepentimiento, como si estuviera hablando de una pieza de ajedrez que había que retirar del tablero. Victor era demasiado débil, demasiado idealista, demasiado parecido a su madre. No entendía que en este mundo los fuertes sobreviven y los débiles son aplastados. Y como no lo entendía, tenía que desaparecer. El accidente de coche de aquella noche no fue un accidente. El coche de Victor había sido saboteado. Le cortaron los frenos. Edward se quedó de pie junto a la ventana de su despacho y vio a su hijo alejarse de la mansión por última vez, sabiendo que Victor nunca volvería, y no sintió ningún remordimiento. En la última línea de esa sección, Edward escribió algo que hizo que Cassian quisiera vomitar. Victor fue mi único producto fallido, pero aún tengo a Cassian. El chico tiene mis instintos, mi crueldad. Será un digno heredero. Cassian lanzó el expediente contra la pared y gritó de dolor. El sonido resonó en la oficina, en los pasillos, tal vez en toda la mansión, pero no le importaba. Su padre, el único hombre que lo había amado de verdad, el hombre que le enseñó que la verdadera fuerza reside en proteger a las personas que amas, el hombre que lo había abrazado todas las noches cuando era pequeño y le había dicho que, pasara lo que pasara, su padre siempre estaría ahí. Ese hombre había sido asesinado por su propio padre por atreverse a hacer lo correcto. Cassian se derrumbó en el suelo, sus rodillas golpearon el mármol con un crujido doloroso, pero no sintió nada. El dolor físico no era nada comparado con lo que le estaba destrozando el alma. 21 años. 21 años viviendo en una mentira. Había llorado ante la tumba de su abuelo Edward. Había jurado proteger su legado. Había matado para conservar el imperio que Edward había dejado atrás. Y durante todo ese tiempo, nunca supo que estaba protegiendo el legado del hombre que había matado a su padre. Se había convertido en lo que su padre despreciaba. Despiadado, sanguinario, sin conciencia. Edward había tenido razón. Cassian era el producto perfecto de Edward, un monstruo criado entre mentiras y odio. Y ahora ese monstruo estaba de rodillas, llorando como un huérfano por segunda vez en su vida. «Papá», susurró Cassian en la oscuridad, con la voz quebrada como el cristal. «Lo siento. Siento no haberlo sabido. Siento haberme convertido en lo que más odiabas». Pero nadie respondió.
Victor Blackwell había muerto hacía 21 años, llevándose a la tumba su sueño de justicia. Y Cassian, el hijo al que había amado, había vivido toda su vida sin saber nunca la verdad. Mientras Cassian se hundía en la oscuridad de la verdad sobre su padre, un invitado inesperado apareció en la mansión Blackwell. Rico Santos, de 75 años, hermano menor de Miguel Santos, el hombre que el mundo creía muerto hacía 20 años. Había vivido en las sombras durante 2 décadas, escondiéndose, esperando, reuniendo cada fragmento de evidencia de los crímenes de Edward Blackwell. Y ahora, cuando se enteró de que su sobrina estaba retenida dentro de la propia casa del enemigo, no pudo esperar más. Rico entró en la mansión a través de un pasadizo secreto que solo conocían aquellos que habían trabajado para la familia Valdés, un pasadizo que Antonio había construido más de medio siglo antes. Llegó a la habitación de Amelia a medianoche. Cuando toda la finca dormía, Amelia se despertó sobresaltada al oír el ruido de la ventana al abrirse, y antes de que pudiera gritar, una voz cálida y firme se alzó en la oscuridad. «No tengas miedo, niña mía, soy Rico Santos, soy tu tío». Amelia se quedó mirando al hombre que salió de las sombras. Su rostro estaba marcado por los años y sus ojos reflejaban la tristeza de alguien que había perdido demasiado. Vestía ropa sencilla de color negro y llevaba un viejo maletín de cuero en la mano. Aunque Amelia nunca lo había conocido, pudo ver el parecido con su padre Miguel en las viejas fotografías que Elena le había mostrado una vez. «Soy quien le escribió al maestro Julián», dijo Rico mientras se sentaba junto a su cama. «Te he observado desde la distancia durante años, desde que Elena te rescató de los traficantes, desde que te trajeron a esta mansión como sirvienta. Quise llevarte lejos, pero Elena dijo que aún no era el momento. Dijo que necesitabas estar aquí, que necesitabas comprender a tu enemigo. Necesitabas hacerte más fuerte antes de enfrentarte a la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Amelia. Aunque en su interior las piezas ya empezaban a encajar después de lo que le había revelado el maestro Julián. Rico abrió su maletín y sacó una gruesa pila de documentos. «La verdad de que eres la heredera legítima del imperio que ha mantenido la familia Blackwell», dijo, colocando el expediente en las manos de Amelia. «Este es el testamento original de Antonio Valdés, tu bisabuelo, el verdadero fundador de este imperio. En el testamento, Antonio le dejó todo a su hija Elena, tu abuela, y según la ley de sucesión, cuando Elena murió sin dejar un nuevo testamento, todo pasó al siguiente heredero directo. Esa era tu madre, Rosa. Y cuando Rosa también murió, la única heredera que quedaba eras tú, Amelia Santos Valdés Crane». Amelia miró los documentos que tenía en las manos, sintiéndose como si estuviera sosteniendo una bomba. Ella era la heredera. Ella era la verdadera propietaria de todo lo que poseía Cassian Blackwell. Esta mansión, este imperio, todo ello debería haber pertenecido a su familia. Debería haberle pertenecido a ella. «Y hay más», dijo Rico, sacando una memoria USB y una pila de fotografías. «Pruebas de que Edward Blackwell asesinó a tu bisabuelo, falsificó el testamento y ordenó la muerte de tus padres. Todo está aquí. Suficiente para llevar a los Blackwell a los tribunales. Suficiente para recuperar todo lo que es tuyo. Suficiente para vengar a todos los que murieron». Amelia sostenía el USB con las manos temblorosas. Venganza. Podía destruir a la familia Blackwell. Podía recuperar el imperio. Podía hacer que Cassian pagara por los 9 años en los que la había convertido en esclava. Pero otra imagen surgió en su mente, nítida e ineludible. Cassian en el suelo de su oficina, llorando como un niño mientras leía sobre la muerte de su padre. Lo había visto a través de una rendija en la puerta cuando pasó por allí antes de que llegara Rico. Había visto el colapso del despiadado rey de la mafia. Y en ese momento no había visto a un enemigo. Había visto a otra víctima de Edward Blackwell, un huérfano como ella, un alma devorada por las mentiras. «¿Qué vas a hacer con todo esto?», preguntó Rico. Amelia permaneció en silencio durante un largo rato, mirando hacia la ventana, donde empezaba a amanecer. «Aún no lo sé», susurró, «pero necesito tiempo para pensar. Elena me enseñó que el odio es una cadena.
No quiero llevar esa cadena durante el resto de mi vida. Victoria Blackwell no era tonta. Se dio cuenta del cambio en Cassian a la mañana siguiente, justo después de la noche en que él encontró la caja fuerte oculta. Sus ojos grises ya no eran fríos. Estaban vacíos, como los ojos de un muerto. No daba órdenes, no celebraba reuniones, no hacía nada de lo que se supone que debe hacer un jefe de la mafia. Solo se sentaba en su despacho y miraba fijamente a la nada, como si su alma ya hubiera abandonado su cuerpo. Victoria sabía que esa era su oportunidad. Había esperado toda su vida un momento como ese. El momento en que Cassian se debilitara. El momento en que podía tomar todo lo que debería haber sido suyo. Ella era la hija de Victor Blackwell, la nieta de Edward Blackwell. Sin embargo, por haber nacido mujer, la habían dejado de lado mientras Cassian lo heredaba todo. No era justo, y Victoria iba a corregir esa injusticia. En 2 días, Victoria se puso en contacto en secreto con los 3 jefes mafiosos más importantes de los estados vecinos, hombres que llevaban años resentidos con el gobierno de Cassian. Les prometió ricos territorios, acuerdos lucrativos, privilegios que Cassian nunca les había concedido. A cambio, ellos respaldarían su golpe, la ayudarían a destituir a Cassian y a hacerse con el trono del Imperio Blackwell. Pero Victoria sabía que el apoyo externo no sería suficiente. Necesitaba un rehén, algo que obligara a Cassian a ceder sin atreverse a contraatacar. Y el rehén perfecto era Margaret Blackwell, su madre. Margaret fue secuestrada la 3ª noche. Mientras estaba sentada en su habitación privada leyendo, los hombres de Victoria le taparon la boca con la mano. La ataron y la arrastraron a un almacén abandonado en las afueras de Manhattan. Victoria llamó a Cassian para darle la noticia, con voz fría y triunfante. «Querido hermano», dijo, «tengo un pequeño regalo para ti. Mamá está conmigo ahora y le encantaría verte. Pero antes de que vengas, tengo algunas condiciones. Firmarás los papeles para transferirme todo el poder. Te irás de Nueva York y nunca volverás. Y me entregarás a esa criada bailarina para que yo me ocupe de ella». «Si no estás de acuerdo», Victoria soltó una suave risa. «No estoy segura de que mamá esté entera la próxima vez que la veas». Cassian estaba de pie en su oficina con el teléfono en la mano, temblando de rabia e impotencia. Su hermana lo había traicionado. Su madre estaba en manos del enemigo y él, el rey de la mafia que una vez aterrorizó a toda la costa este, ya no tenía fuerzas para luchar. Su alma había sido aplastada por la verdad sobre su abuelo, sobre su padre, sobre él mismo. Ya ni siquiera sabía quién era. Nathan Cole, la mano derecha más leal de Cassian, estaba a su lado, con la preocupación grabada en el rostro. «¿Qué quiere que haga, señor?», preguntó Nathan. «Podemos reunir a los hombres. Ataca el lugar donde Victoria tiene retenida a la señora Margaret». «No», Cassian negó con la cabeza. «Victoria tiene demasiados aliados ahora. Si atacamos de frente, mi madre morirá. Entonces, ¿qué vas a hacer?». Cassian permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dijo algo que Nathan nunca habría esperado. «Necesito hablar con Amelia». Cassian llegó a la habitación de Amelia a medianoche, pero esta vez no abrió la puerta con una llave como un propietario. Llamó a la puerta y esperó. Cuando Amelia abrió la puerta, vio a un Cassian completamente diferente al hombre que había conocido. Sin arrogancia, sin crueldad, sin mirada autoritaria, solo un hombre que lo había perdido todo, de pie con los hombros caídos y los ojos enrojecidos por el insomnio y el llanto. «Sé quién eres», dijo Cassian con voz áspera. «Sé lo que mi abuelo le hizo a tu familia. Sé que este imperio debería haber sido tuyo, y sé que tienes todas las razones del mundo para quererme muerto». Amelia no se movió. No dijo nada, solo lo miró con una mirada indescifrable. «Pero no estoy aquí para pedir perdón», continuó Cassian. «Estoy aquí para rogarte que salves a mi madre. Victoria la ha secuestrado. Victoria la matará si no me rindo. Y no puedo dejar que mi madre muera. Ella es la única inocente de esta familia. Ha intentado protegerte a su manera durante todos estos años. Por favor, Amelia». Cassian Blackwell se arrodilló frente a ella, con la cabeza gacha, y Amelia pudo ver cómo le temblaban los hombros. «Haré todo lo que quieras. Te cederé el imperio.
Confesaré a la policía todos los crímenes que ha cometido la familia Blackwell. Moriré si quieres que muera. Solo ayúdame a salvar a mi madre, por favor. Amelia miró al hombre arrodillado a sus pies y recordó las palabras de Elena. La verdadera fuerza no está en destruir a tu enemigo. Está en tener el poder de destruirlo y decidir no hacerlo. Levántate, dijo con suavidad pero con firmeza. Te ayudaré. No por ti, sino por Margaret. Y porque no quiero que otra persona inocente muera por delitos que no cometió. El plan se concretó en pocas horas. Rico Santos, con los restos de las conexiones con el mundo del Hampa que quedaban de la época de Antonio Valdés, proporcionó información sobre el almacén donde Victoria retenía a Margaret. Nathan Cole reunió a los hombres que aún eran leales a Cassian. No eran muchos, solo unos 20, pero todos ellos eran combatientes curtidos en 1000 batallas, y Amelia, aunque no tenía experiencia en combate, insistió en ir con ellos. Dijo que Margaret la había protegido en silencio durante 9 años y que, como mínimo, le debía su presencia en un momento de peligro. Entraron en el almacén a las 3 de la madrugada, cuando la oscuridad era más densa y la vigilancia del enemigo era mínima. Nathan lideró un equipo de ataque a través de la entrada principal, atrayendo la atención de los hombres de Victoria. Mientras tanto, Cassian, Amelia y Rico se colaron por la parte trasera, donde sabían que tenían retenida a Margaret. Los disparos estallaron como fuegos artificiales del infierno. Las chispas brillaban en la oscuridad y los gritos de dolor resonaban entre las frías paredes de hormigón. Cassian los guió a través de pasillos en penumbra, con su pistola lista para disparar. Pero su mente ya no era tan fría como solía ser. Cada vez que apretaba el gatillo, se preguntaba si estaba haciendo lo correcto o si solo estaba alimentando la misma espiral de violencia que había iniciado su abuelo Edward. Encontraron a Margaret en una pequeña habitación del segundo piso, con las manos y los pies atados a una silla y la boca amordazada. Cuando vio entrar a Cassian y Amelia, sus ojos se iluminaron con esperanza, pero también estaban llenos de miedo. Intentó mover la cabeza, intentó advertirles de algo, pero ya era demasiado tarde. Se oyeron aplausos en un rincón de la habitación y Victoria salió de la oscuridad, apuntando con su pistola directamente a Amelia. ¡Qué conmovedor!, dijo Victoria con voz llena de burla. Mi hermano, el infame jefe de la mafia, suplicando ayuda a una criada. El abuelo debe estar revolviéndose en su tumba. Baja el arma, Victoria, dijo Cassian con voz tensa. Esto es entre tú y yo. No metas a otras personas en esto. Victoria se rió con una risa aguda y desquiciada. No metas a otras personas en esto, gritó. Tú metiste a esta criada en nuestras vidas la noche que la obligaste a bailar. Dejaste que te encantara, que te debilitara, que te hiciera perder los instintos de un Blackwell, y ahora quieres que la perdone. Victoria mantuvo el arma apuntando a Amelia, con los ojos ardientes de odio. ¿Sabes por qué te odio?, le preguntó a Amelia. No es porque seas una criada, es porque eres una Valdés. Lo supe hace 10 años, cuando mi abuelo me lo contó. Sabía que eras una amenaza para esta familia. Hace mucho tiempo que quería matarte, pero el abuelo me dijo que esperara, que te mantuviera aquí para poder vigilarte. Y esperé. Pero ahora el abuelo ya no está y ya no tengo que esperar más. Todo lo que sucedió a continuación se desarrolló en solo unos segundos. Pero para Amelia pareció un siglo entero. Victoria apretó el gatillo. Cassian se abalanzó hacia Amelia. El disparo resonó. Sangre. Amelia sintió un peso aplastante golpearla. Y cuando abrió los ojos, vio a Cassian tendido sobre ella, con sangre extendiéndose por su camisa. Había recibido la bala por ella. «¡No!», gritó Amelia, agarrando a Cassian. «No, no, no, ¿por qué has hecho eso?». Cassian la miró, con los ojos grises ya empezando a nublarse. Pero una extraña sonrisa se dibujó en su boca. La sonrisa de alguien que había encontrado la redención. «Porque es lo que haría mi padre», susurró. «Proteger a la persona que amas». Victoria observó la escena conmocionada y furiosa. Levantó su arma, lista para disparar por segunda vez, pero se había olvidado de alguien. Nathan Cole había entrado en la habitación por la puerta trasera
mientras Victoria estaba concentrada en Amelia y Cassian. Se oyó otro disparo, pero esta vez fue Victoria quien cayó. La bala le atravesó el hombro, haciéndola soltar el arma y desplomarse. Nathan se adelantó, apartó la pistola de Victoria de una patada y le esposó las muñecas. «Se acabó», dijo con frialdad. «Has perdido». Amelia no oía nada. Solo se concentraba en Cassian, en sus brazos, con la sangre empapándole las manos. Arrancó un trozo de tela de su propia ropa y lo presionó contra la herida, tratando de detener la hemorragia. «¡Aguanta!», dijo con voz temblorosa. «No te mueras, no puedes morir. Aún me debes mi libertad, ¿recuerdas?». Cassian soltó una débil risa y luego tosió sangre. «¿Sigues pensando en la libertad?», preguntó con voz débil. «Has sido libre desde el momento en que bailaste ese vals. Simplemente estaba demasiado ciega para verlo». «No hables», dijo Amelia, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Ahorra fuerzas, la ambulancia vendrá». Cassian levantó una mano, temblando mientras le tocaba la cara y le secaba las lágrimas. «No llores por mí», susurró. «No merezco tus lágrimas». Entonces cerró los ojos y el mundo de Amelia se derrumbó. 3 días. 3 días. Cassian yacía inmóvil en una cama de hospital, rodeado por el pitido constante del monitor cardíaco y el fuerte olor a desinfectante en el aire. La bala le había atravesado el pulmón derecho, a solo unos centímetros del corazón. Los médicos dijeron que sus posibilidades de sobrevivir eran de alrededor del 30%, e incluso si lo lograba, nadie sabía cuándo despertaría o si lo haría. Amelia no salió del hospital durante esos 3 días. Se sentó junto a la cama de Cassian, observando su rostro, pálido como el papel, viendo cómo su pecho subía y bajaba débilmente al ritmo del respirador. No entendía por qué estaba allí, por qué le importaba lo que le pasara a ese hombre. Era el nieto del hombre que había asesinado a sus padres. La había encarcelado, la había convertido en una prisionera dentro de su propia casa. Era la encarnación de todo lo que ella debería odiar, pero también era quien se había arrojado a la línea de fuego para salvarla. Al segundo día, Rico Santos vino a verla. Trajo el viejo maletín de cuero lleno de pruebas de los crímenes de la familia Blackwell, lo dejó sobre la mesa junto a la cama del hospital y miró a Amelia con severidad. «Es el momento, mi niña», dijo. «Cassian está en coma. Victoria ha sido arrestada. El imperio Blackwell está sumido en el caos. Este es el momento perfecto para revelar la verdad, para recuperar todo lo que pertenece a la familia Valdés, para vengar a tus padres, a Elena, a todos los que murieron». Amelia miró el maletín y luego bajó la vista hacia Cassian, que yacía inmóvil. En su cabeza, 2 voces discutían. Una voz la instaba a actuar. Le recordaba los años de esclavitud, las cicatrices en su espalda la noche en que vio cómo mataban a sus padres. Justicia. Esa era la justicia que se merecía. Pero la otra voz, la voz de Elena, le susurraba otra cosa. «El odio es una cadena, mi niña. No ata a tu enemigo, te ata a ti. Perdonar no significa olvidar. Perdonar significa liberarte del peso del pasado para poder seguir adelante». Amelia se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el cielo de Manhattan mientras se tornaba lentamente hacia el atardecer. Pensó en Elena, que lo había perdido todo y aún así encontraba la felicidad enseñándole a bailar, amándola sin condiciones. Pensó en su madre, Rosa, que murió sin revelar el escondite de Elena, que sacrificó su vida para proteger a las personas que amaba. Pensó en Cassian, en la mirada de sus ojos cuando se lanzó hacia la trayectoria de la bala, en sus últimas palabras antes de sumirse en la oscuridad. «Porque es lo que haría mi padre, proteger a la persona que amas». Victor Blackwell, el padre de Cassian, también había querido hacer lo correcto. Había querido devolver todo a la familia Valdés. Había querido sacar a la luz los crímenes de Edward y murió por ello. Cassian, incluso sin saber la verdad durante 21 años, llevaba el corazón de su padre dentro de él. Era víctima de las mentiras, igual que ella era víctima de la violencia. «Lo he decidido, tío», dijo Amelia volviéndose hacia Rico. «No voy a hacer pública esta prueba. Ahora no. Así no.
Rico miró a su sobrina, atónito. ¿Qué estás diciendo?, preguntó él. Él mató a tus padres. Su familia nos lo robó todo y tú quieres perdonarlos. No voy a perdonar a Edward. Amelia negó con la cabeza. Está muerto y sus crímenes nunca se borrarán. Pero no quiero castigar a personas que no cometieron esos crímenes. Margaret es inocente. Cassian no sabía la verdad. Incluso Victoria, por muy retorcida que sea, es producto de la educación venenosa de Edward. Retrocedió hasta la cama de Cassian y miró su pálido rostro. Elena me enseñó que la danza más hermosa no es la danza de la destrucción, es la danza de la transformación. Quiero transformar el dolor de mi familia en algo hermoso. En lugar de multiplicar el sufrimiento, Rico se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dejó escapar un lento suspiro. «Te pareces mucho a Elena», dijo, con voz entretejida de orgullo y preocupación. Ella habría hecho lo mismo. Se sentaron juntos en silencio hasta que la oscuridad llenó la habitación. Y entonces, al tercer día, mientras Amelia dormitaba en la silla junto a la cama, sintió un leve movimiento. Abrió los ojos y vio a Cassian mirándola, con sus ojos grises apagados pero abiertos, y sus labios agrietados luchando por formar palabras. «¿Aún estás aquí?», susurró, con una voz áspera como el papel de lija. «¿Por qué no te fuiste cuando pudiste?». Amelia lo miró y por primera vez desde que todo había comenzado, sonrió. Una sonrisa suave, sin odio, sin miedo. «Porque no quiero convertirme en lo que tu abuelo convirtió a mi familia», dijo. «No quiero ser rehén del odio. Y porque creo que puedes convertirte en el hombre que tu padre quería que fueras». Cassian la miró fijamente. Y en sus dos ojos, Amelia vio algo que nunca antes había visto allí. Esperanza. «¿Me estás dando esa oportunidad?», preguntó él. Amelia asintió. «Pero tendrás que demostrar que la mereces. No a mí, a la memoria de tu padre, a la memoria de mi familia, a ti mismo». Un año pasó como un sueño. Un año lo suficientemente largo como para que las heridas sanaran. Lo suficientemente largo como para que las fracturas se repararan. Lo suficientemente largo como para que lo imposible se hiciera posible. Y en ese año todo cambió. La Fundación Elena Valdés se lanzó oficialmente en primavera, exactamente un año después de la noche en que Cassian recibió una bala por Amelia. Se convirtió en la mayor organización sin ánimo de lucro de Estados Unidos, dedicada a rescatar y apoyar a niños que habían sido víctimas de la trata. Financiada con más de la mitad de la fortuna del Imperio Blackwell, Cassian cumplió su promesa. Convirtió toda la red clandestina en negocios legítimos, colaboró con las fuerzas del orden federales para desmantelar las redes criminales que él mismo había dirigido en su día y utilizó todos los recursos a su alcance para reconstruir lo que su abuelo había destruido. La Academia de Danza Elena Valdés abrió sus puertas en verano, en el mismo edificio donde Elena había enseñado danza antes de que Edward Blackwell arruinara su carrera. Era una academia gratuita para niños pobres y maltratados. Un lugar donde el talento importaba más que los orígenes, donde los pequeños pies podían aprender a levantarse de las cenizas del destino. Amelia daba clases allí personalmente cada semana, transmitiendo a los niños lo que Elena le había transmitido a ella. El maestro Julian Crane, aunque tenía casi 70 años, seguía sentándose al piano todos los días para acompañar a los niños mientras practicaban. Y sus viejos ojos brillaban cada vez que veía a su nieta girar por la pista. Después de tantos años de soledad, había encontrado una familia, y era el mayor regalo de su vida. Margaret Blackwell pasó los últimos días de su vida en paz, en una pequeña casa junto al mar, lejos del brillo y las sombras de la mansión de Manhattan. Fue perdonada, no porque lo mereciera, sino porque Amelia comprendió que Margaret, a su manera, también era una de las víctimas de Edward. Había guardado silencio durante demasiado tiempo, había temido demasiado y, sin embargo, había intentado proteger a Amelia de la única manera que sabía, manteniéndola cerca. Victoria fue condenada a 20 años de prisión por secuestro y tentativa de asesinato. Amelia no la perdonó, no porque no pudiera, sino porque Victoria no sentía remordimiento alguno.
En el juicio, Victoria seguía mirando a Amelia con odio en los ojos. Seguía creyendo que ella era la víctima. Seguía negándose a aceptar ninguna responsabilidad. Hay personas que no pueden salvarse. Y Amelia había aprendido a aceptarlo. Y Cassian, él ya no era el segador de la costa este. Era solo un hombre que intentaba día a día convertirse en una mejor versión de sí mismo. Trabajaba 12 horas al día dirigiendo la fundación y la academia. No porque buscara la redención, sino porque, por primera vez en su vida, sentía que estaba haciendo algo importante. Y cada noche iba al pequeño apartamento donde vivía Amelia, llevándole la cena que él mismo había cocinado, sentándose a su lado y contándole cómo había sido su día. No eran amantes, todavía no. Había demasiadas heridas que aún necesitaban curarse, demasiada historia que aún había que afrontar. Pero eran amigos, aliados, dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y caminaban juntas hacia la luz. En la noche de inauguración de la academia, Amelia se subió al escenario ante cientos de invitados y docenas de niños, sentados en la primera fila. Llevaba un sencillo vestido blanco, su cabello negro suelto sobre los hombros, y alrededor del cuello colgaba el colgante de plata con forma de medio corazón que Elena había dejado atrás. Mi abuela me enseñó que la danza no está en los pies, dijo, con su voz resonando en la sala. Está en el alma, y nuestras almas, por muchas veces que la vida las golpee, aún pueden levantarse y bailar. Esta noche quiero que sepáis que, independientemente de dónde vengáis, independientemente de lo que hayáis vivido, merecéis bailar, soñar, vivir una vida plena. La música comenzó y el maestro Julian tocó la melodía que había compuesto para Elena hacía tantos años. Cassian subió al escenario. Ya no era un arrogante jefe de la mafia, solo un hombre con corazón que estaba aprendiendo a amar de nuevo. Se enfrentó a Amelia y le tendió la mano en señal de invitación. ¿Me concedes este honor? Amelia sonrió y puso su mano en la de él. Comenzaron a bailar un vals suave y fluido, dos almas que se fundían en la pista. Y, en algún lugar, Amelia creyó. Elena le sonreía desde arriba. El vals continuó, y Amelia y Cassian giraron por la pista de baile como dos pájaros que finalmente habían encontrado su cielo después de tantos años de cautiverio. Una luz cristalina se derramó sobre ellos, pero esta vez no era el resplandor del poder o la riqueza. Era la luz de la esperanza, de la curación, de algo bueno que nacía de las cenizas del pasado. Cuando la melodía llegó a su fin, Amelia levantó la mirada y susurró en la oscuridad. Lo logré, abuela. Convertí la oscuridad en luz y en algún lugar más allá del tiempo y el espacio. Amelia creía que Elena, Rosa, Miguel e incluso Victor Blackwell estaban sonriendo porque el amor verdadero nunca muere. Solo se transforma en la fuerza que ayuda a los que quedan a seguir levantándose y bailando a través de las tormentas de la vida. Esta historia nos enseña que el odio es una cadena que ata al yo, no al enemigo. Perdonar no significa olvidar las heridas. Significa liberar el corazón del peso para que pueda seguir adelante. La verdadera fuerza no está en destruir a otra persona. Está en tener el poder de destruir y elegir, en cambio, transformar el dolor en algo bueno. Y no importa cuántas veces la vida te arroje al abismo, tu alma aún puede levantarse y bailar. Gracias por escuchar esta historia hasta el último momento. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Te hizo pensar en algo de tu vida real? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a la elección entre el perdón y la venganza? Comparte lo que sientes directamente desde tu corazón en los comentarios a continuación. Queremos conocer tu opinión y tu historia. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete, dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos para que ellos también puedan escuchar historias significativas cada día. Deseamos a todos los que vean este video buena salud, una vida feliz y días tranquilos. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video.